utilizan los diodos Zener. Si tenemos la posibilidad que tengan signo contrario, ponemos 2 diodos Zener en antiparalelo. Y esto que tenemos acá es con el objetivo de evitar la saturación del amplificador operacional. Puesto que si queremos incrementar el voltaje, el Zener fija ese nivel de voltaje y evitamos que se sature. Vamos a analizar un ejemplo de un cálculo de un lazo de regulación de corriente. Como vemos acá, es calcular los parámetros del lazo de regulación de corriente, es equivalente al lazo de momento, en un sistema convertidor motor de corriente directa y hacer una valoración de la exactitud de la regulación de corriente, es decir, de medir los errores. Este es el esquema. Si analizamos acá, aquí tenemos el PI, el regulador PI que acabamos de analizar, donde RZI sería R1, RI sería R, CI, pues bueno, es el capacitor, aquí están los Zener, y finalmente de salida hay un voltaje de control. Ese voltaje de control es el que permite variar el paro del convertidor a tristores. Tiene un voltaje de salida de D, que sería V de 0 coseno de alfa. Aquí está el motor de corriente directa, su inductancia, su resistencia y su fuerza contra electromotriz. Bueno, vamos a hacer una pequeña interrupción para poner el cargador de la batería de la computadora. Aquí estábamos haciendo un análisis de este diagrama, de este circuito. Este sería el regulador PI. Esta es la entrada RZI, la entrada de referencia. Esto es un convertidor de tristores, un rectificador. Por tanto, el voltaje de salida de D sería de 0 coseno de alfa en conducción continua. Y acá le hemos agregado en serie con la armadura una resistencia Chun. Es decir, un Chun es una resistencia de muy bajo valor que al circular corriente a través de esa resistencia habrá una caída de voltaje en esos terminales. Y aquí retroalimentamos ese voltaje. Retroalimentamos ese voltaje con un sensor que tiene una ganancia determinada, me daría un voltaje URI, que es el voltaje de la retroalimentación, que se compara acá con el voltaje UZI para definir el error y de esta forma integrar y obtener el voltaje de control. Ese sería el funcionamiento de este diagrama de bloque. Si analizamos, ahí tenemos un lazo de regulación de corriente. ¿Dudas con ese diagrama de bloque? ¿Alguna pregunta? ¿Lo que significa algún parámetro? ¿Para qué se utiliza? ¿Cómo funcionaría? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Hay dudas, compañero? No. Ok, gracias. Continuamos. Aquí hay un ejemplo. Determine los parámetros de diseño del esquema de regulación automática en un SAC, un sistema convertidor motor con un rectificador trifásico puente totalmente controlado, y se conocen los siguientes datos. Para el motor tenemos el voltaje nominal 230 volt, potencia de salida en el eje 30 kW, corriente nominal 147 amperes, velocidad nominal 157 radianes por segundo. La resistencia total del circuito de armadura del motor 0,045. La inductancia total del circuito de armadura del motor 0.0009 henrios. El par de inercia total en el eje del motor 1.3 kilogramos metro cuadrado. La corriente máxima permisible es 2 veces I nominal. En el caso del convertidor se conoce el voltaje nominal 230 volt, el voltaje de mando UY nominal 10 volt, ID nominal 300, caída de voltaje en un tiristor 1,5 volt y la constante tau C es, bueno, ese dato pudiéramos quitarlo porque es más conveniente calcularlo, pero bueno, la calcularemos más adelante. Los datos de la resistencia del Chun, 4 por 10 a la menos 4 ohm,
y la constante KTCD es 100 por segundo, que en definitiva sería la constante del sensor. En el transformador se conoce el voltaje nominal en el secundario, 220 volts, la corriente nominal 15 amperes, el voltaje de cortocircuito en por ciento es un 5%, la resistencia del transformador RT2 0,01 ohm por fase y está conectado en estrella. Como conozco el porciento de regulación de voltaje, puedo determinar la reactancia del transformador secundario, voltaje por el porciento de voltaje de cortocircuito entre 100% por la I nominal del transformador. Bueno, aquí la tenemos, es 15 amperes, 220 por 5 por 100, en dividido 100 por 15, 0.73 ohm. Esa es la reactancia inductiva en el transformador referido al secundario. Pero la reactancia es 2πfL. Por lo tanto, L sería la reactancia entre 2pi por la frecuencia. La reactancia la calculé 0.72, 2pi y la frecuencia del sistema de la CFE 60 Hz. De ahí tengo la inductancia del transformador vista en el secundario. ¿Dudas hasta aquí? Que serían los datos del transformador y este cálculo que es necesario hacerlo para determinar la inductancia del transformador en el secundario, porque ese cálculo me permite calcular, obtener la reactancia, y a partir de la reactancia y la frecuencia determinamos la inductancia. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Esto lo conocen los transformadores, ¿verdad? Bueno. Sí. Ok, gracias. El filtro, un filtro inductivo que tiene una resistencia y una inductancia, que bueno, en definitiva la bobina de aislamiento, es alisamiento, mejor dicho, no sería aislamiento, ¿no? Sería el filtro inductivo, sería entonces 0.02 Henry. ¿Cómo resolvemos el problema? Primero partimos del análisis del motor de corriente directa, independientemente excitado, donde el flujo igual al flujo nominal y se debe cumplir que el par, el torque, ese es café por la corriente A. Bueno, acá este diagrama que tenemos es este mismo que tenemos acá, donde estamos considerando un regulador de corriente, un voltaje UY. Y recuerden que nosotros en la clase anterior obtuvimos la función transferencia del convertidor a tiristores, que era KC dividido 1 más tau CS. Y a la salida estoy obteniendo fuerzas, voltajes, los cuales estoy comparando. Y acá, pues bueno, tenemos la resistencia total del convertidor. En la clase pasada, como trabajamos solo con el motor, trabajamos con la resistencia total de armadura del motor en ambos bloques. ¿Qué pasa? Que si ahora estamos alimentando este sistema desde un convertidor a tiristores, pues debemos tener la resistencia total del circuito de armadura, la suma de esa resistencia. Simplificando este bloque que tengo acá, me queda la función transferencia del regulador, la función transferencia del convertidor a tiristores KC1 más tau CS, la comparación de voltaje, este es el voltaje de salida del rectificador y esta es la fuerza contraelectromotriz inducida en la armadura del motor y este es el bloque que interviene en el lazo de regulación de corriente, 1 entre Ra sigma T, 1 más tau S. Como salida obtengo la corriente A. Y bueno, este bloque realmente no interviene en ese lazo de regulación de corriente, está fuera del lazo. Por eso no lo consideramos. ¿Duda con estos diagramas? ¿Dudas? ¿Qué se obtiene? ¿Cómo se obtiene? ¿Preguntas?
aquí en el chat me dice que no. Perdón, ¿cuál es la pregunta? Sí. El bloque WRI, eso es un regulador de corriente. Un regulador de corriente, recuerde que eso puede ser proporcional, puede ser integral, puede ser proporcional integral, proporcional derivativo o PID, que aunque en realidad nosotros acá planteamos que lo que se obtiene es un PI, un proporcional integral. Por aquí hicimos el análisis que realmente lo que se obtiene es un PI, un proporcional integral. Esa sería la función de transferencia del regulador. Tenemos que obtenerla, por eso la dejamos planteada en ese bloque. ¿Se entiende? Compañeros. Un momento, continuamos ahora. Bueno, entonces, a partir de estos diagramas de bloques, vamos a proceder a realizar el cálculo de ese lazo de regulación de corriente. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, este diagrama de bloques que acabamos de analizar, primero vamos a calcular la ganancia del convertidor KC. Esto lo vimos en la clase anterior, para no repetir lo mismo que vimos, pues ¿cómo calculamos KC? Como E de máximo entre UY máximo. ¿Cómo calculamos E de máximo? Sería U de 0 coseno de alfa. Y U de 0 es 2.34 U2F. Ese es U de 0. Ahora, si tengo el valor máximo, el coseno varía entre 0 y 90. El coseno de 0, ¿cuánto vale? 1. Y el coseno de 90 vale 0. Por lo tanto, el valor máximo sería para coseno de 0, que es 1. Por lo tanto, E de máximo sería 2.34 U2F. U2F es el voltaje de fase del transformador. Vamos a los datos del transformador. El voltaje nominal es 220 volts. Siempre lo que tenemos en datos, en chapilla, es voltaje de línea a línea, pero me dicen que está conectado en estrella por secundario. Por lo tanto, el voltaje de fase es voltaje de línea entre raíz de 3. 220 entre raíz de 3 me daría 127.2 volts. Y ese sería el primer paso de calcular la ganancia del convertidor. ¿Dudas con ese cálculo? Y bueno, finalmente, KC es E de máximo entre UY, 298, y UY es el voltaje máximo del convertidor que me lo están dando, del voltaje de control, que es 10 volts, da 29.8. Esa es la ganancia del convertidor, KC. En ese primer paso, ¿alguna duda, alguna dificultad? Ok, muchas gracias. Luego vamos a calcular la resistencia equivalente del circuito de armadura. También lo hemos visto en la clase pasada. Esta es la ecuación. 1.1 MXT2pi N RT más RA sigma M, resistencia de reactor K delta UA entre I nominal. Ahora bien, me dicen que es un convertidor trifásico puente. ¿Cuánto vale M?
vale 6. M vale 6. La reactancia del transformador la calculamos aquí como un dato previo. La reactancia del transformador me da 0.73 ohm. La reactancia del transformador, 0.73 por 6 entre 2 pi. Sería este primer elemento. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesor. ¿Alguna pregunta? RT es la resistencia del transformador. La buscamos acá arriba. Transformador, motor, transformador. RT2, 0.01. RT2 sustituyo acá 0.01. Y N es el número de fases con las cuales circula corriente simultáneamente en el transformador. Es un trifásico puente. Por lo tanto, aquí N vale 2. Vale 2. RA sigma M, resistencia total del circuito de armadura del motor. No hay que calcularla porque ya la tengo de dato. Y me dice que en el motor la RA sigma M es 0.045. Sustituyo acá 0.045. R, resistencia de reactores, el filtro inductivo. El filtro inductivo, 0,06 ohm. 0,06 ohm. Más K, número de tristores por los cuales circula corriente simultáneamente. En este caso, K vale 2. Y delta UA es la caída de voltaje en un tristor. Me lo dan de datos. Y me dicen que es 1,5. Si no me lo dieran de datos, tomara el valor nominal, que es 1. La corriente nominal es un dato del motor. Bueno, dice que es 147. Voy aquí en el motor, corriente nominal 147 amperes. Bueno, aquí hemos planteado la ecuación, identificado los parámetros y lo hemos sustituido. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok, bueno, lo otro que sigue es, pues bueno, resolver esta operación indicada, ¿no? Resolviendo esta operación indicada, y eso me dio 0.93, que pudiéramos ser comprobados. Pero espero que no haya problema, ¿no? Entonces, resolviendo esta operación indicada, aquí lo importante es identificar cada parámetro. Ya lo hicimos y posteriormente sería realizar el cálculo. Esperemos que esté bien, ¿no? Entonces, de ahí se termina la resistencia total del circuito de armadura en un convertidor motor. Y bueno, aquí concluiría el segundo paso. Ya calculamos esa resistencia equivalente. ¿Dudas antes de continuar? ¿Dudas, compañeros? Entonces, vamos a proceder a calcular la constante de tiempo no compensada. Aquí me la dan de datos, sí, incluso yo lo voy a corregir y lo voy a quitar como dato, ¿no? Este de 5.5 lo voy a quitar, puesto que yo tengo posibilidad de calcularla, de determinarla matemáticamente, es mucho mejor. Entonces, voy a proceder al cálculo de esa constante de tiempo no compensada, tau C, un medio del período entre el índice de pulsación. El período es el inverso de la frecuencia. La frecuencia es 60 Hz. El inverso de 60, 16,6 milisegundos. 16,6 milisegundos. Entre 2, pues sería entonces 8,3 milisegundos. Dividido entre el índice de pulsación, que es M, da 1.38 milisegundos. Esa es la constante de tiempo tau C. 1.38 milisegundos. Periodo de pulsación, el inverso de la frecuencia. Índice de pulsación, depende del convertidor. En este ejemplo, un trifásico puente, M vale 6. Y procedemos al cálculo de la constante de tiempo no compensada. ¿Dudas hasta ahí?
No, profe. Ok. Vamos ahora a calcular la constante de tiempo electromagnética. En la clase anterior, nosotros determinamos esa constante como LA sigma M entre RA sigma M, que era la constante electromagnética del motor. Si ahora tenemos un convertidor motor, tengo que hallar la inductancia total del circuito, que sería la inductancia total del circuito de armadura multiplicado por N por LT. LT es la inductancia del transformador vista en el secundario, N es el número de fases por las cuales circula la corriente y RR es la resistencia del reactor. Como dato tengo LA sigma M, esto que tengo acá, dato. La inductancia del transformador la calculamos acá, 0.002 Henry. La calculamos acá, la sustituyo ahora acá. Que sería 0.003. ¿Cuánto me digo aquí? Hay un error, ¿no? Aquí dice 0.02 y aquí sustituí como 0.03. Hay un errorcito ahí que no debe modificar mucho. Y N es el número de fase del transformador por las cuales circula corriente y la resistencia del reactor, la inductancia del reactor. Vamos a los datos, 0,02. Entonces, aquí hay un pequeño error, vamos a calcularlo, creo que no modifica mucho, que sería sumar 0.0009 más 2 por 0.002. 0.002. En vez de 0.03 sería 0.02. Y el resultado le voy a sumar 0.02. ¿Cuánto les daría eso? Alguien que me ayude ahí para verificar ese dato. No debe modificarse mucho. $49 aquí. Sí, entonces no se modifica mucho. Prácticamente es igual, ¿no? Luego la constante de tiempo eléctrica sería la inductancia total entre la resistencia total. Bueno, ya con esa corrección tendríamos aquí 0.0249. La resistencia total se calculó acá 0.93 y me da la constante de tiempo. La puedo expresar en segundos, en milisegundos. Como tengo L, lo tengo en hercio, R lo tengo en ohm, el resultado me da en segundos, pero bueno, lo puedo convertir a milisegundos. Y ese sería el cálculo de la constante de tiempo eléctrica del sistema convertidor motor. ¿Alguna duda con el paso número 4? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, compañeros? Vamos a continuar. Luego vamos a calcular la ganancia de retroalimentación de corriente. Que bueno, normalmente le habíamos llamado KI en la conferencia, aquí le pusimos K al sensor, para no confundir dos KI diferentes. Es lo mismo, es la ganancia de ese sensor. Estamos tomando una muestra de voltaje proporcional a la corriente, la multiplicamos por una ganancia y tenemos el voltaje URI, que es el voltaje de referencia. Y tendríamos RZI, la resistencia de referencia, de la entrada de referencia. Y aquí está la operacional, aquí está la operacional. No lo veo, pues está la operacional. Aquí está la operacional. ¿Qué pasa? Que la entrada de la operacional prácticamente es una tierra virtual. Por eso lo representamos con una tierra acá, es una tierra virtual. Lo representamos como una tierra. Y bueno, aquí analizamos cómo procedemos al cálculo de estas resistencias, ¿no? Pues bueno, aquí si esta es una tierra virtual, aquí hay una impedancia infinita, pues no entra corriente. No entra corriente. La corriente de entrada es I1 por la resistencia, entraría directamente a RRI
que es la resistencia de retroalimentación de corriente. Esas corrientes van a ser iguales. Van a ser iguales. Entonces, UZI entre RZI sería esto que tengo acá, la corriente 1. La corriente 1 sería igual a la corriente 2, que sería igual a URI entre RRI, si debe cumplirse esta relación. Por tanto, la relación de voltaje será igual a la relación de resistencia. La relación de voltaje será igual a la relación de resistencia. Si ambas resistencias son iguales, los voltajes deben ser iguales. UZI y URRI. URRI, este voltaje que tengo acá, pues sería igual a este voltaje que tengo acá, que en definitiva esta es la corriente multiplicada por la ganancia del sensor. Aquí le pusimos KI, es lo mismo, la ganancia del sensor, me quedaría KI por RA. Ese sería este voltaje de salida. La corriente multiplicada por esta ganancia me daría el voltaje de salida, URRI. La corriente IA es igual a la corriente ISH, la corriente por el chum. Por tanto, la ganancia del sensor sería igual a este voltaje entre IRA. Este voltaje es igual al voltaje del chum multiplicado por la ganancia KTCD. En definitiva, es la ganancia del sensor. Me quedaría que el voltaje de la resistencia entre la corriente por la ganancia del sensor sería RCH por KTCD por la ganancia del sensor. Acá, como dato, tengo la RCH, el valor de RCH, y tengo la ganancia del sensor. Habría que buscarlo. Acá, en el planteamiento del problema, me dicen que la resistencia Chun tiene este valor, y KTCD es la ganancia del sensor, tiene este valor, si no habría que calcularlo. Ya lo tengo sustituyendo, obtenemos la ganancia del sensor. Tenemos la ganancia del sensor, ¿ok? Que sería esta relación que tengo acá. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas, compañeros? Esa sería la ganancia del sensor. ¿Hay alguna pregunta con este cálculo que hicimos acá? La ganancia de realimentación de corriente. ¿Dudas, compañero? ¿Pregunta? ¿Se entiende? Aquí, pues bueno, esto es un análisis de circuito, ¿no? De circuito. La función transferencia deseada en el lazo abierto, utilizando módulo óptimo, esto lo vimos en la conferencia anterior, es 1 entre K del sensor multiplicado 2 tau mu por S, tau mu S más 1. Esa es la función transferencia deseada en el lazo abierto. La del objeto de relación es Kc entre RA sigma T, y bueno, 1 más tau mu S, 1 más tau S. Si yo divido esta entre esta, tengo la función transferencia del regulador, lazo abierto entre objeto de regulación, me da el regulador. O sea, la función transferencia del regulador es dividiendo uno entre otro. Dividiendo uno entre otro, me quedaría la función transferencia del lazo abierto. Es 1 entre K, y en definitiva, sustituyendo aquí K, este es K del sensor, y multiplicando por la otra, porque está dividiendo, multiplico por el inverso. Sería esta entre el inverso de esta, que sería RA sigma por este producto dividido KC. Luego aquí me quedaría que 1 más tau mu S, lo puedo simplificar con 1 más tau mu S. Me quedaría en el numerador RA sigma I tau S más 1 dividido KI o K del sensor por KC, 2 tau mu S, ya este se canceló.
Entonces me queda 1 más tau ES. Esta resistencia pasa acá dividiendo cada sensor por KC entre RA sigma T por 2 tau mu S. Esto que tenemos acá son esto por esto, entre esto por 2 tau mu es una constante. Que diga cada sensor por KC entre RA sigma T por 2 tau mu es una constante. Vamos a llamarle constante de tiempo de integración del regulador PI. Eso es T de integración. Entonces, esto lo puedo sustituir y me quedaría 1 más tau S entre tau de integración por S. Al dividir tau S entre tau de integración S, se cancela S con S, S con S, y me quedaría tau E entre tau de integración, tau E entre tau de integración, más 1 entre tau de integración S, más 1 entre tau de integración S. Aquí está en otro orden, realmente, pues no, el orden de los sumandos no altera el resultado, es la ley conmutativa de la suma, donde tau E entre tau de integración es Kp, y me quedaría 1 más tau de integración por S, más 1 entre tau de integración por S. Ahí podemos observar 1 sobre S, ¿qué cosa es? Un integrador. Por lo tanto, aquí me quedaría un PI. Resumiendo, esta es la tau de integración. Tau mu, pues recuerde que calculamos tau C, digo tau mu igual a tau C. Tengo la K del sensor, tengo KC, tengo RA sigma y puedo, sustituyendo, calcular la constante de tiempo de integración, que me da 3.537 milisegundos. Esa es la constante de tiempo de integración. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Creo que no, profe. Ok. Entonces, si trabajamos con un operacional, un PI, porque me dio un proporcional integral, yo tengo que Kp es esta resistencia entre esta otra resistencia, es igual a tau entre tau de integración, y tau entre tau de integración lo tenemos, tau de integración, ¿cuánto nos dio? 3.57, aquí está. Y tau es la constante de tiempo eléctrica del sistema. La calculamos por acá, 2892. Por lo tanto, me quedaría 2892 entre 3.537. Eso me da la ganancia Kp del regulador proporcional. Kp. RICI es la constante de tiempo de integración, tau RC. Tau RC. Y eso es igual a tau E, a la constante de tiempo eléctrica de la máquina, que la tenemos 2892 milisegundos. Aquí estoy dividiendo milisegundos entre milisegundos. Pero para que esto me dé faradio ion, yo tengo que expresar esta constante en segundos. Pues bueno, sencillamente, dividiendo entre 1000. Corro 3 puntos en lugar. Y esta me quedaría la constante RC, que es la constante de integración, que es igual a la constante de tiempo eléctrica del sistema. Planteo esta relación. Planteo la constante de tiempo de integración. Cada sensor KC RA sigma 2 tau mu. Cada sensor KC RA sigma 2 tau mu. Y tengo la constante de tiempo de integración. Finalmente, planteo la función de transferencia del regulador, que es Kp más 1 entre tau de integración. Pues yo tengo KPI 8.2. La constante de integración es 3.53. Sustituyo aquí. Y tengo la función de transferencia del regulador. Bueno, continuando, pues sería el planteamiento de este resultado, cómo quedaría Kp, que sería tau RC entre tau de integración, esto es tau E entre tau de integración, ya esto lo habíamos calculado, Kp 8.2. Y KI, la constante de tiempo de integración es Kp entre tau de integración, sería 8.2 entre 3.53.
537. Eso me da la ganancia KPI del regulador PI proporcional integral. Proporcional integral. Acá, pues bueno, hay que determinar los diferentes elementos que están aquí en el lazo de regulación en el operacional. Vamos a hacerlo a continuación. Primero, por eso queríamos precisar que se obtiene un regulador proporcional integral y cómo se calculan los parámetros de ese regulador proporcional integral. ¿Dudas, compañeros, hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Y aquí calculamos los parámetros del regulador, calculamos KP, KI, cómo queda definido el regulador. ¿Dudas? ¿Preguntas? Acá, pues bueno, evidentemente, si yo tengo KP y tengo R1 entre R sigma, yo asigno un valor a R1 y calculo RZI. Pero lo vamos a hacer después. Ahora, cálculo de la constante de tiempo, la rama de retroalimentación del regulador tau RC es R1C1. R1C1, esto que tengo aquí, R1C1. Eso es tau RC. Eso es tau E, la constante de tiempo. Asumo un valor. Aquí, pues bueno, hay que asumir un valor de R o de C. Hay que asumir un valor de R o de C. Y lo más conveniente es asumir un valor de C y calcular R. ¿Qué pasa? Que acá ya habíamos planteado de que íbamos a considerar esas dos resistencias iguales a 10 kilos. Por lo tanto, yo no puedo modificarlo ya ahí, ya tengo R. Entonces, para 10 kilos se calcula la capacidad y me da 0.002892 faradios, es decir, que en microfaradios sería 2.892 microfaradios. En el mercado no existe gran variedad de capacitores, por lo tanto ahí habría que hacer un cálculo aproximado y buscar el valor comercial más cercano a ese valor. Pudiera un valor cercano a 3.000 microfaradios, un valor comercial. El valor más cercano a colocar ese valor de C. Después pudiéramos hacer un cálculo inverso, ¿no? Con ese valor cercano, pues, recalcularlo. Pero bueno, no es necesario ahora, ¿no? Sería cómo determinamos, pues, los parámetros de la rama de realimentación del regulador, que es R1C1. ¿Dudas antes de continuar? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas, compañeros? ¿Preguntas? Ok. El paso posterior es calcular la ganancia del amplificador del regulador. Bueno, tengo la K del sensor, tengo KC, tengo la constante de tiempo de integración, ya se calculó, y tengo KPI, que es tau E, tau de integración. Esa sería la ganancia del regulador, 8.2. Y esa ganancia sería igual a R1 entre R. Bueno, aquí está R1 entre RZI, porque bueno, aquí en el circuito pusimos RZI. Entonces sería en la retroalimentación RZI sería RI. Aquí pusimos RI, pusimos R1, es lo mismo. R1 entre RZI. Esa es la ganancia. Esa es la ganancia. Entonces, acá, esta sería la relación de resistencia y me da la ganancia. Y tengo la ganancia. ¿Qué pasa? Hay que calcular, hay que fijar un valor. Estamos considerando que R1 es 10 kilos. Ya lo habíamos asumido. Por lo tanto, KPI sería R1 entre RZI. KPI es R1 entre RZI. Y al dividir esto, yo sumo un valor. Por lo tanto, si R1 vale 10 kilos, RZI sería R1 entre KP, sería 10.000 ohm entre 8.2, 1.22 kilos.
bueno, el valor comercial es 1 kilo, que está cercano, ¿no? De ahí calculo RZI, y RZI debe ser igual a la resistencia de entrada. RZI, estas dos resistencias deben ser iguales. Por lo tanto, RZI debe ser igual a RRI. Y entonces nos quedaría que esas dos resistencias deben ser iguales a 1.22 kilos. Un valor comercial es 1 kilo. Si no, colocamos un potenciómetro, pues sería complicar un poco. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Dudas, compañeros? ¿Preguntas? Luego vamos a analizar el cálculo de la corriente máxima. Aquí nos plantean el problema, que la corriente máxima es 2 veces I nominal, está en el rango, está entre 2 y 2.5. Por lo tanto, pues sencillamente conozco la corriente nominal, digo la corriente máxima, es la corriente de cortocircuito, es 294 amperes. Ahí sí sería muy sencillo sustituir, partiendo de la condición que me están dando, que la corriente no debe sobrepasar 2 veces I nominal. Luego procedo a calcular el voltaje máximo de entrada de referencia de corriente del regulador, UZ máximo, en la K del sensor por ahí de cortocircuito. Bueno, si yo tengo la K del sensor y la multiplico por la corriente máximo, tendría el valor máximo de URI. Y esto es lo que vamos a hacer. Calcular el voltaje máximo de entrada de referencia. KZ, K del sensor por ahí de cortocircuito, da 11.76 volts. 11.76 volts el voltaje máximo de referencia. Por lo tanto, se debe conectar un Zener con un voltaje de ruptura que sea, pues bueno, 11.76. Realmente no vamos a tener un Zener de 11.76. Digo, asumimos un voltaje de 11 volts, a partir del cual se satura la operacional. El voltaje de Zener es 11 volts y es mayor que el UY. El UY máximo de entrada era 10 volts. Es decir, que estamos bien, con 11 volts resolvemos el problema, porque no vamos a tener un Zener de 11.76 volts. Entonces, utilizamos un Zener de 11 volts, un valor comercial, y es mayor que el voltaje UY y está dentro del rango, ¿no? Con ese paso, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Ok. Cálculo de la constante de tiempo electromecánica del motor. Bueno, tengo RA sigma del motor, RA sigma total del convertidor motor y no conozco C, que es Kφ. El voltaje nominal menos I nominal es RA sigma entre la velocidad nominal. Sustituyendo, tengo todos esos datos. Tengo C. Pero la rigidez es C cuadrado entre RA sigma T. Bueno, conociendo C, que se calcula al cuadrado entre RA sigma T, que fue el primer paso que calculamos esa resistencia, me da beta, que es la rigidez de la característica mecánica. Luego la constante de tiempo mecánica es el par de inercia total en el eje del motor entre beta. Y bueno, pues como dato, tengo el par de inercia total en el eje del motor, 1.3 entre 2.2, me daría ahí la constante de tiempo mecánica del motor, de la máquina. Y ese sería el paso que nos permite calcular esa constante de tiempo mecánica. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Ok. Entonces, vamos a determinar el error relativo de la regulación de corriente durante el arranque. En el arranque, la corriente IC vale 0, el par IC MC es igual a 0. La constante de tau mío es igual a tau C, que se calculó de 1.38 milisegundos, la llevo a segundos para tener las mismas unidades y planteo la relación, que es 1 menos
IC entre I de cortocircuito más dividido 1 más tau M entre AI por tau mu. Pero si es módulo óptimo, aquí no lo dice, pero bueno, trabajando con módulo óptimo A vale 2. Tau M lo calculamos en segundo. Tau mu lo llevo a segundo para poder dividir y resuelvo. Y esto me da un 0.46% de error. Eso es delta I entre I de cortocircuito. Si yo multiplico aquí están por unidad 0.004656, lo multiplico por la corriente de cortocircuito, que es 2I nominal, tengo delta I, que sería el error de corriente en el proceso de arranque. Entonces cálculo el error absoluto de corriente durante el arranque, es lo que procedemos. I de cortocircuito, por este resultado que obtuvimos acá, que delta I entre I de cortocircuito es 0.004652. Entonces aquí, esto sí es un error aquí, ¿no? Es 0.004656. Pues bueno, aquí no sé por qué este número, pero sería cambiar este número. Pero ya está multiplicado acá, que es 294 por 0.004656. Una corriente de 1,4 amperes, ese es el error de corriente. Tenemos 1,4 amperes. El por ciento era 0.4% o 46%, ¿no? Ese sería el error en corriente. De igual forma, procedemos a calcular el error relativo de corriente cuando la corriente es igual a I nominal. Pues sencillamente es multiplicar, sustituir aquí I nominal. Bueno, aquí tenemos las mismas expresiones que habíamos utilizado, pero con I nominal. Y aquí tenía tau M y tau mu. Sustituyendo me da un error más pequeño, un 0.23% de error. Calculamos el error absoluto en corriente, que sería este valor que tengo acá, multiplicado por I de cortocircuito, que es 2,94, y me daría el error absoluto en corriente, 0.68 amperes. Gráficamente, ¿cómo lo vemos? Bueno, un delta I de 0.68 con I nominal, a I nominal, y un delta I de 1.4 para I igual 0. Es decir que ahí podemos observar, si analizamos el error de regulación de corriente disminuye en 2 veces, porque multiplicamos I nominal por 2, ya que disminuye 2 veces la aceleración. O sea, hay una reducción del error cuando trabajamos en condiciones nominales. Con respecto al arranque, tenemos el mayor error de corriente, que no es tanto, es 1.4 amperes, ¿no? Es con IC igual a 0. Y ese sería el procedimiento que nos permita calcular, pues, el lazo de regulación de corriente. En la tarea 3, pues vamos a tener un problema que vamos a calcular los parámetros del motor y calcular los lazos de regulación de corriente y velocidad, que veremos más adelante. En la próxima clase pretendemos hacer un ejercicio similar a este, pero que incluimos el cálculo de los parámetros del modelo matemático del motor. Entonces, ahí nos ejercitaríamos en la próxima clase, sería un problema sobre esto. Como ven, no es posible más de un problema, son varios pasos. Resolveríamos otro problema similar en la próxima clase. Y bueno, regresando después de Semana Santa, pues tendríamos el análisis del lazo de regulación de posición y velocidad. Nos dedicaríamos una semana a ese lazo o a esos lazos y posteriormente pues comenzaríamos el tema final, la unidad 3. ¿Alguna duda, alguna pregunta, compañeros, con respecto a los cálculos? Pues bueno, resuelto se ve aparentemente fácil, pero cuando tenemos que hacer todos estos cálculos hay que tomar en cuenta muchas cosas, ¿no? Lo que significa cada parámetro, cómo se calcula, para poder llegar
exitosamente el diseño de un lazo de regulación de corriente. Realmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, estamos introduciendo el nuevo modelo matemático del motor, del convertidor, y estamos cerrando un lazo. Creo que nosotros en Control 1 también analizamos lazos de regulación de corriente, de velocidad y de, bueno, posición no se analizó en Control 1, pero es lo mismo, es decir, incorporar un nuevo lazo de posición. Es algo que estamos integrando los conocimientos de circuito, los conocimientos de máquina, los conocimientos de control, los conocimientos de electrónica de potencia para hacer un diseño de un sistema de accionamiento con una máquina de corriente directa. Eso sería todo. ¿Alguna duda, alguna pregunta por parte de ustedes? No, que todo bien. Ok, entonces con esto vamos a concluir. Pues bueno, ¿qué recomiendo? Que analicen todo el procedimiento y pueda